Bien, amigos, en esta parte del programa vamos a conversar con Sergio Sánchez, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Amplio Desafío de Todos, y vamos a hablar justamente de la detención del líder de este partido, el mayor general y exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres. ¿Cómo está, Sergio? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ana, buenos días, Mariana, y a todos los que nos están viendo por este... Bueno, la verdad es que la pregunta es por qué detienen a Miguel Rodríguez Torres ahora justamente, porque tiene ya varios meses mostrando su descontento, su disparidad de criterios con el gobierno nacional, del cual formó parte hasta hace muy poco y con cargos muy altos en el gobierno. Sin embargo, pues su vida pública era exactamente eso, vida pública. Estaba de hecho en un evento de las mujeres allí en el Hotel President y es detenido pues anteayer. Diosdado Cabello dice que no tiene nada que ver por ser ahora parte de la oposición venezolana. Él era parte de la oposición venezolana, es la primera pregunta que podría hacerle. Y la segunda, ¿confirma esto que dice Diosdado Cabello, que no es detenido Miguel Rodríguez Torres por ser de oposición? Bueno, la primera es sí, efectivamente, Miguel pertenece a una oposición venezolana, una nueva oposición venezolana, que estamos tratando de construir, quitándole la hegemonía a ese concepto de que oposición es igual a derecha. Nosotros somos personas que venimos de izquierda, venimos de apoyar el gobierno del presidente Chávez, tanto Miguel como la mayoría de los que estamos en el Movimiento Amplio Desafío de Todos, pero hemos venido acumulando una cantidad de contradicciones importantes con el gobierno del presidente Maduro. Ojalá tengamos chance de analizar eso. Y bueno, consideramos que es necesario en este momento advertir esas desviaciones. Hemos alzado la voz y hemos tributado en este momento a la construcción del Frente Amplio Venezuela Libre como un espacio plural, democrático, donde la sociedad democrática, sindicatos, trabajadores, estudiantes y también partidos de izquierda, partidos de centro, partidos de derecha, centro izquierda, etcétera, podamos encontrarnos para luchar por la restitución del orden constitucional y que haya garantías para poder y un proceso electoral con transparencia de manera competitiva. La segunda pregunta sobre si Miguel fue detenido por ser actor político, no tengo la no tengo la menor duda que ha sido detenido por eso, pero no solo por eso, es porque el gobierno ha elaborado durante muchos años un discurso que lo hace impenetrable al discurso de la oposición en la base chavista. Pero cuando aparecemos sectores de izquierda que venimos del gobierno, que lo conocemos por dentro y que le conocemos las costuras, que sabemos dónde están los errores que están cometiendo, y mucho más una persona como Miguel Rodríguez Torres, que fue además jefe de inteligencia de este país, desde que Chávez estaba en Yare hasta que Chávez murió, es decir, una persona de extrema confianza al presidente Chávez. Bueno, eso aterra a cualquiera que esté en el gobierno. Y Miguel viene diciendo algo que es muy poderoso y muy peligroso para el gobierno, que es el tema de la reconciliación, del reencuentro de todos los venezolanos y la reconciliación. Me explico. Mientras el presidente Chávez, con sus errores y aciertos, planteaba la necesidad en la Constitución del 99 de profundizar la democracia, en lo que se llama la democracia representativa y protagónica, que contiene la representativa y un poco más, ¿no? Participativa y protagónica, la separación de 3 a 5 poderes, etcétera, y hacer una revolución con dos preceptos fundamentales. Uno, respetando a las mayorías a través de esta democracia, y dos, con el desarrollo de la conciencia de la gente. Por eso el proceso extraordinario de politización de todos los sectores de la sociedad. En cambio, el gobierno de Maduro, especialmente después del 6 de diciembre del año 2015, en vez de corregir los errores que se estaban cometiendo, comienzan a avanzar en una prescripción de la democracia. Eliminan elecciones de consejos comunales, elecciones de sindicatos porque eran incómodos. Se elimina el derecho al referéndum, que podemos estar de acuerdo o no con eso, pero es un derecho constitucional y es parte integrante del sistema democrático plasmado en la Constitución del 99. Bueno, después la sentencia 155, 156, y el clímax de todo es cuando deciden meter a nuestro pueblo, todos nosotros, en un proceso constituyente, cuando nosotros somos los propietarios de la soberanía del poder constituyente, no nos consultan, pero meten al país en el proceso constituyente, y ahora incluso modifican la Constitución sin haberle consultado al pueblo si está de acuerdo con la modificación o no. Entonces, estas desviaciones del proyecto original, que es un proyecto que nosotros reivindicamos como democrático, comienza a generar estas contradicciones internas y empezamos a manifestarlo. Miguel particularmente no solo lo ha manifestado
desde esta concepción de izquierda que tenemos, sino que además Miguel viene de las Fuerzas Armadas. Es una persona muy respetada en las Fuerzas Armadas, fue director de la Academia Militar durante 4 años y fue una persona muy cercana a Chávez. Es una persona muy apacible, muy tranquila, conciliadora. Eso le genera un cuadro al gobierno muy peligroso. Y precisamente por eso es que dicen que se da esta detención. Justamente el 2 de marzo, hace poco más de una semana, detienen a unos oficiales, bueno, de hecho a comandantes, a 9 oficiales de la Fuerza Armada Nacional, por supuestamente hacer un complot, estar confabulando un complot contra el gobierno. Y dicen que habría alguna vinculación entre Rodríguez Torres y él por la gran influencia que tiene en la Fuerza Armada Nacional. ¿Qué habría de Bueno, cierto? pero entonces sería un delito de opinión. Sin duda alguna, Miguel tiene una gran influencia, una de las personas más influyentes en la Fuerza Armada en términos de modelo, fíjense. En la Academia Militar, eso no lo entendemos nosotros muy bien los civiles, el que asume la dirección de la Academia Militar es el modelo a seguir por todos los que se están formando. Y Miguel fue director por 4 años en la Academia Militar, tiene que tener una influencia muy grande dentro de las Fuerzas Armadas. Ahora, eso no significa que su opinión esté tributando hacia un golpe de Estado. Y lo comprueba algo fáctico, que es indiscutible. La orden de detención de Miguel es del 27 de junio del año pasado. Entonces, ¿cómo es que por un presunto intento de golpe de este año, ya la orden era del año pasado? No, no es real. La orden incluso es por espionaje, es el tema central y conspiración. Y muchos se preguntan el porqué del retraso en justamente ejecutar esa orden. Si fue en junio del año pasado, ¿por qué esperar hasta marzo de 2018? Hay un sector del gobierno que ha tratado de golpear a esta corriente que viene el 4 de febrero, que viene señalando que se ha desviado el proyecto democrático original y Miguel es esa figura más importante de golpear. Por eso hemos visto recurrentemente estos ataques. Bueno, sí, que Oscar Pérez, que era el piloto de Miguel, era mentira. Que Miguel no presentó la declaración de jurada de patrimonio y lo inhabilitaron. Al día siguiente se lo Miguel con la declaración de jurada de patrimonio. Que era agente de la CIA y aquí está la prueba. Un documento hecho por unos narcotraficantes que ya el presidente Chávez había desestimado y se desestimó. Es decir, son acusaciones, estas acusaciones, y cada vez que Miguel los desmonta, ellos quedan expuestos y pasan la página. Eso pasó con ese documento, pero ya habían sacado la orden de detención. Cuando Miguel hace la rueda de prensa, en aquel momento demuestra que ese documento es falsificado, ellos se frenan, no continúan, pero tenían intención de detenerlo. Claro, ahora, usted dice que él era aliado del presidente Chávez, muy cercano al presidente Chávez, pero fue ministro con el presidente Nicolás Maduro, y se da esta situación con unos colectivos en Quinta Crespo, que todo el mundo lo conoce, asesinaron a un líder de un colectivo allí, responsabilizan a Miguel Rodríguez Torres, y a los pocos días sale del gobierno. Era también aliado del presidente Maduro. ¿Qué pasó allí? Cuando el presidente Chávez ya está en sus últimos días en cama, él plantea construir una especie de Estado Mayor de la Revolución integrada por 5 personas. Una de esas 5 personas era Miguel, así como el presidente Nicolás Maduro. Y él plantea allí que ese Estado Mayor tiene que continuar dirigiendo el proceso en Venezuela. Entonces, obviamente, muere el presidente Chávez, Miguel es parte de eso y lo ponen en el Ministerio de Interior y Justicia, que es su fuerte, todo el tratamiento que hizo el tema de la inseguridad. Pero comienzan contradicciones internas muy importantes, porque Miguel es una persona que cuestiona. Incluso con el presidente Chávez, él también cuestiona al presidente, no estoy de acuerdo con esto. Y una de las cosas que nos ha hecho mucho daño, y nos hizo mucho daño incluso en tiempos del presidente Chávez, es que había mucha gente que no cuestionaba. Excelente, presidente, lo que usted diga está todo muy bien. Y eso no puede ser el papel de los revolucionarios. Los revolucionarios, en términos de lealtad, tenemos que señalar el error y tenemos que decir dónde se equivocaron. Muchas veces, sectores de la izquierda, y ahí me incluyo, le hicimos señalamiento al presidente Chávez en términos del error de la economía que se estaba desarrollando dependiente de la renta petrolera. Y llevamos palo por eso. Entonces, uno publicaba en Aporré artículos y bueno, eso eran despidos, salidas, etcétera, porque el entorno que había en el presidente se fue constituyendo en términos de un sector que se manejaba con lisonjas y que impedía que cualquier crítica llegara a él. O parecía que la crítica se podía hacer, pero tenía una repercusión, ¿no? Tenía una consecuencia. Y mientras más abajo, mientras más te alejabas del presidente Chávez, la consecuencia era peor. Porque había una reproducción metabólica de la persecución de la crítica, pero que cada vez se deterioraba más en cada paso. Pero quiere decir que entonces al presidente Chávez no le gustaba que le contradijeran. Y de hecho, podríamos decir que es el gran responsable de lo que estamos viviendo hoy en día, porque esos correctivos que ustedes señalaron en su momento no se hicieron, sencillamente pues fueron destituidos, fueron execrados y llegamos a la situación de hoy en día. Bueno, fíjate, el presidente Chávez tiene responsabilidad, por supuesto, como todos la tenemos. Sin embargo, yo discutí en varias ocasiones con el presidente Chávez, le hice observaciones y
bien fundamentado, él las asumía. O sea, una ocasión recuerdo, unos días en Semana Santa, él me llamó, tuvimos como hora y media hablando y yo le hice un conjunto de observaciones, me parecía que se estaba equivocando con el tema de las universidades y con el tema de la planificación. No solo acogió las observaciones, sino que salió en cadena nacional diciendo, hablé con Sergio, hizo estas recomendaciones, tiene razón, qué alegría, vamos a corregir, Pero eso sí tenía que estar muy bien fundamentado lo que estabas diciendo. Pero hacia abajo, en la medida que iba bajando la cosa, se iba complicando más. No quiere decir que el presidente, como todo ser humano, le hacían críticas y no se molestaba, por supuesto. Él era una persona de mucha intensidad en las ideas y cuando alguien lo contrariaba, bueno, él discutía, le gustaba discutir y tenía que estar muy bien plantado. Ahora, aún ganando no ese debate, tú tenías consecuencias hacia abajo, porque había un entorno que no le gustaba ese nivel de crítica. En torno a la responsabilidad, sí, en materia económica hay responsabilidad en el periodo del gobierno del presidente Chávez, porque lejos de construir un desarrollo del aparato productivo, que además él lo señaló, lo que se hizo fue fortalecer el aparato rentista, es decir, entró una cantidad exorbitante de dinero y se empezó a invertir en ferrocarriles, hay presas, eso está muy bien, pero también se fortaleció la cultura de la corrupción. Y el presidente subestimó el daño que causaba la corrupción. Para él era un problema secundario frente a la lucha contra el imperialismo, contra la potencia, y eso para mí fue un error que hoy estamos pagando. Esa corrupción hizo metástasis y creó diferentes feudos al punto que el presidente Nicolás Maduro tuvo que convertir un gobierno centralizado en un gobierno de coalición, en donde él, digamos, distribuye los sectores de poder para que cada quien mantener controlado. Y eso es producto de ese desarrollo que inició en aquel momento. Bueno, bien complejas todas los temas que estamos tratando el día de hoy con Sergio Sánchez, amigos, representante del Movimiento Amplio Desafío de Todos. Nosotros vamos a seguir conversando con él, vamos a la pausa y volvemos.